How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo desde la ciudad de Tampa, Florida. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, aquellos que están alineados con los valores morales, las sanas tradiciones, esas políticas filosóficas de derecha, de siempre andar por el lado correcto de la historia. Para todos ustedes, este programa que también es una alternativa a lo que nos presentan los principales medios de comunicación, claramente inclinados a la izquierda. Para hoy, 10 de abril de este 2025, tenemos bastante información que compartir. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen y a la hora que lo hagan. Sean bienvenidos a este podcast y, por supuesto, la noticia con la que hay que abrir y lo que es parte de la agenda noticiosa, pues tiene que ver con la reacción después de que el presidente Donald Trump decidiera pausar este alza o estas modificaciones en los aranceles para las naciones del mundo. Esto no solo ha permitido que exista un cierto alivio en cuanto a la zozobra creada sobre todo por los principales medios de comunicación que tergiversaron a más no poder la información. Sin embargo, lo decíamos ayer en nuestro programa, el presidente Donald Trump le decía al pueblo: paciencia, tengan calma. Incluso daba un mensaje temprano en la mañana de que era momento de comprar. ¿Y cuánta razón tenía el presidente en su proyecto, en su programa y en lo que estaba llevando adelante? Que los mercados respondieron de acuerdo a lo que él había programado. Y créanme, no estoy mintiéndoles, estos datos apenas sí habían salido al cierre de la campana de la bolsa de Wall Street. Los mercados de valores del día de ayer, por ejemplo, el Dow Jones había cerrado con un alza de más de 2.900 puntos. El Nasdaq había subido un 12% y el Standard & Poor's 500 había subido un 9,5%. Las acciones han terminado con ganancias el día de ayer, claro, después de unos cuantos días que estuvieron a la pérdida. Sin embargo, el presidente por eso lo había dicho desde muy temprano: hoy es un día para comprar, y se refería precisamente a su experiencia que tiene en cómo se maneja también la bolsa de valores, que dicho sea de paso, más allá de lo que la gente le cuente a través de los principales medios de comunicación con sus todólogos, opinólogos, los expertólogos, el problema de la bolsa de valores, y digo problema, es que ahí generalmente se juega con el dinero de la gente, es una especie de casa de apuestas legal, en donde la especulación es una de las principales materias primas. Créame, no le ando mintiendo, yo creo que una persona que es experto en finanzas y que es sincero en cuanto a lo que hace o lo que conoce, lo que ve y lo que su experiencia, si es que ha trabajado en la bolsa de valores, es una materia prima esencial, la especulación, con lo cual muchos de los que invierten o bien ganan de a miles o bien pierden incluso de a millones. Sin embargo, el día de ayer ha sido un día de repunte en las bolsas estadounidenses. Tal parece que esto va a ir en ascenso en lo que va de esta semana. Les hablo del día jueves, hoy y mañana viernes. Y esto también
repercute, creo, en los oídos de los demócratas y los demás activistas aliados en cuanto a que el presidente tenía razón. ¿En qué tenía razón? Y creo que aquí también hay que hacer hincapié en algo que es importante. El mandatario lo ha explicado de una y otra forma. Lamentablemente, por décadas, los Estados Unidos ha venido realizando intercambios comerciales con otras naciones, pero a pérdida. Y creo que en este siglo XXI ya colmaron el plato, porque la mayoría de los gobiernos, sobre todo los 12 años, tanto de Barack Obama como de Biden, han sido extremadamente permisivos, sobre todo con China, a quien le han permitido que reciba la mayoría de la manufactura estadounidense, que se lleven la producción nuestra y que sean ellos los que ganen. Y fuera de que han dejado desprovistos de fábricas y de empleos para los estadounidenses, adicionalmente a ello, también se les han dado muy bajos costos de aranceles para que puedan ellos exportar sus productos chinos hacia los Estados Unidos. Y no pasa solamente con China. El problema es que muchos han estado cómodos. La Unión Europea, países africanos, bueno, no son muchos de los países africanos, sin embargo también en Hispanoamérica. Muchas de las naciones en el mundo han estado comerciando con los Estados Unidos en una flagrante desventaja para los Estados Unidos. Y esto ha mantenido a esas naciones bastante cómodas porque, claro, si el que está saliendo perjudicado no dice nada, pues entonces mejor todos calladitos y seguimos caminando como estamos. Pero ahí hay una desventaja y no es justo de que si los Estados Unidos recibe esos productos y les pone aranceles bajos, lo correcto, lo justo, sería que también cuando Estados Unidos exporte con esas naciones, entonces sus aranceles sean de la misma forma bajas. Pero no, hemos estado teniendo un déficit bastante grande con las naciones incluso que se hacen llamar amigas, que se hacen llamar aliadas, y que en este siglo XXI parece que recién se hubieran dado cuenta que han estado saliendo beneficiados y perjudicando las finanzas, la economía, el intercambio de productos con los Estados Unidos. Entonces, lo que hizo el presidente Donald Trump es poner primero de manifiesto. Segundo, ha presentado esto como un problema, porque tal parece también que dentro de los Estados Unidos, principalmente los politiqueros de izquierda, no les parecía para nada importante ver que Estados Unidos estaba en pérdida. Que estaba bien, que no importa, no, sigamos todos. Total, si perdemos, perdemos. ¿Cómo funciona eso en un negocio? Un negocio generalmente se pone para ganar. Y si hay acuerdos bilaterales, se supone que vamos a ganar ambos, de ambos lados de quienes estamos realizando los acuerdos. Pero tal parece que para la mayoría de los politiqueros de izquierda, la pérdida de Estados Unidos no era relevante. Entonces, el mandatario dice, el presidente Trump, es importante que se hagan acuerdos justos que también beneficien a los Estados Unidos. Entonces, como todas las naciones estaban calladitas, nadie decía nada, todo el mundo estaba feliz. ¿Por qué? Porque cobran altos aranceles cuando Estados Unidos lleva sus productos, pero cuando ellos exportan hacia los Estados Unidos son muy bajos los aranceles y por eso ellos se benefician. Y otra vez, si todos están dándose cuenta de que hay una injusticia, pero parece que les funciona a quienes se benefician, pues todos calladitos y todos con la mirada debajo de la mesa para que a nadie lo miren. Pero no, el presidente dijo, hay un problema y ese problema lo tenemos que solucionar. Nos tenemos que sentar a la mesa. Y como ustedes se dieron cuenta a lo largo de los episodios, la prensa progresista, todos estos medios de comunicación izquierdista, en sus titulares decían guerra económica declarada por el presidente Trump contra el mundo, llamando desde sus titulares a que exista un confrontamiento, que exista una confrontación, una imposición de aranceles de un lado y en respuesta, claro, si hay una guerra y si alguien te ataca, tú contraatacas. Entonces, los principales medios de comunicación a través de ingeniería social estaban mostrándole al mundo que realmente había una guerra. No, lo que estaba diciendo el presidente, hay algo injusto que se está haciendo en contra de mi nación y nos tenemos que sentar a negociar. Nos tenemos que otra vez poner en una mesa,
empezar a hablar de cuáles son los aranceles que me cobras, cuáles son los aranceles que yo te cobro. Ambos vamos a salir ganando, no solamente un lado. Y para que eso exista y para que se dé cuenta el resto de las naciones y despierten a los acuerdos que se han firmado durante décadas y que les beneficiaban solamente a ellos, pues había que plantear el problema. Y había que hacer, es como agarrar y poner un dispositivo que ponga una alerta y empiece a hacer notar, hey, existe un problema, vamos a ver, ok, nos sentamos y tratamos ese problema entre todos. No se trataba de promover una guerra, se trataba de hacer notar a aquellas naciones que estaban siendo solamente beneficiadas de ese lado y perjudicando a los Estados Unidos de que era momento de sentarse y renegociar aranceles. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, en esta pausa de 90 días, el presidente ha logrado en tan poco tiempo que estas naciones despierten, que se den cuenta de que Estados Unidos no puede ir solamente a pérdida, que ahora, en este lapso, van a sentarse a negociar. O sea que ahora se va a tratar el problema. Ese problema que antes entendían normal, generalmente igual los republicanos del establishment, pero sobre todo los socialistas demócratas, que para ellos era normal que Estados Unidos vaya a pérdida en una negociación, pues ahora no. Hay que sentarse, hay que negociar y tenemos que ver que ambas naciones, tanto la que va a importar como la que va a exportar, sean beneficiadas con estos nuevos acuerdos. Y aunque les cueste mucho a los demócratas y sus demás activistas darse cuenta y aceptar esta realidad, por ejemplo, la Unión Europea Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Ha pausado sus primeras contramedidas también contra los aranceles que había planteado esta administración. Por ejemplo, el bloque tenía previsto aplicar aranceles compensatorios sobre importaciones estadounidenses por un valor aproximado de 21,000 millones de euros, más o menos unos 23,000 millones de dólares, a partir del próximo martes, en respuesta pues a estos aranceles del presidente Trump al acero y aluminio. Aún están evaluando cómo responder a los aranceles estadounidenses a los automóviles y a los gravámenes más amplios del 10% que aún se mantienen. Ursula von der Leyen dijo: queremos dar una oportunidad a las negociaciones mientras finalizamos la adopción de las contramedidas de la Unión Europea, que contaron con un fuerte apoyo de nuestros Estados miembros. Las suspenderemos por 90 días. Hay un ambiente ahora de negociación. Existe esta vía para poder sentarse a hablar y eso es lo que estaba buscando el mandatario. Pero no solamente esto es un alivio que representa para la administración del presidente Trump, que se puede fácilmente atribuir una victoria, sino también para el Partido Republicano, porque ellos están preparando una normativa que seguramente va a ser muy beneficiosa. Y es que resulta ser realmente muy provechoso para esta administración, pero también para el Partido Republicano, sobre todo en el Congreso, después de que el presidente anunciara esta pausa de 90 días. Sinceramente creo que esto es una genialidad de Trump, es lo que declaró un alto asesor republicano del Congreso en el anuncio, también añadiendo: aún tenemos un arancel universal del 10% y del 125% para China y los mercados están en auge. Y les decía, este anuncio o esta pausa de 90 días llega justo cuando los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado van a regresar a finales de esta semana para un receso de 2 semanas, coincidiendo con la Pascua judía y la Pascua de Resurrección. El mandatario se ha jactado de que son más de 75 países que han llamado a su administración en busca de acuerdos personalizados contra la avalancha de aranceles que entraron en vigor el día de ayer miércoles. Por su parte, el republicano por Texas, el senador Ted Cruz, dijo: Trump tenía toda la razón al defender la reciprocidad y sentarse
a negociar o buscar la forma de cómo sentar a negociar con China. Contemplen el arte de la negociación, exclamó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana. El presidente Trump ha generado influencia, ha convencido a muchos países y cumplirá con su promesa para los trabajadores estadounidenses, los fabricantes estadounidenses y el futuro de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos domina el arte de negociar, fortaleció el poder de negociación de los Estados Unidos y ha logrado con maestría que los trabajadores estadounidenses vuelvan a estar en la cima. Se acabaron los días en que Estados Unidos era estafado por otras naciones, es lo que comentó el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, un republicano por Minnesota. También el arte del trato es lo que agregó el representante también republicano de Tennessee, Andy Ogles. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque cuando hacen esta manifestación en cuanto a los trabajadores estadounidenses, algo que no puedo dejar pasar es explicar para quienes no lo sepan qué significa, por ejemplo, esto de MAGA. Make America Great Again, porque hay muchas personas que simplemente han escuchado MAGA y dicen que Trump es MAGA y que MAGA Trump, y existe una línea de MAGA, pero muy pocos comprenden lo que realmente significa MAGA. Solo como dato adicional, si usted quisiera darse un poquito de tiempo y darle una lectura a lo que es primero la doctrina MAGA, hay un libro que le puedo recomendar de Charlie Kirk que escribe precisamente lo que es la doctrina MAGA. Pero en términos generales, es importante saber que el movimiento Make America Great Again, para empezar, no es del presidente Donald Trump. El movimiento MAGA es un movimiento natural, espontáneo, de la clase media estadounidense que se vio lamentablemente sin empleo, sin fábricas, pero sobre todo olvidada por su clase política. No nos olvidemos, y esto como parte de la historia, que los Estados Unidos, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un frenesí en cuanto a la manufactura. No estamos hablando solo de la producción de buques, de tanques de guerra, de aviones, casas. Había una cantidad impresionante de fábricas dentro de los Estados Unidos que se dedicaron a la manufactura, pero además el producto americano durante el siglo pasado tenía realmente un alto valor. Cuando usted empezaba a escuchar de que el producto americano iba a llegar a cierto país, sabían que el producto era extremadamente bueno. Incluso hoy, por ejemplo, para quienes importan en Sudamérica productos que de segunda mano, muchas de las empresas de comida rápida desechan por renovación de equipos, saben que, por ejemplo, el acero estadounidense es muy exquisito, y no me refiero a que lo vayan a probar, sino en cuanto a la calidad del acero que exporta los Estados Unidos, que no tiene nada que envidiarle ni a Japón, ni a Alemania, ni a ninguna otra nación. Entonces, durante el pasado siglo, Estados Unidos tenía una gran fabricación, tenía una vitalidad en cuanto a sus fábricas muy fuerte. Y lamentablemente, estos politiqueros permitieron, claro, a la mayoría, por no buscar esta parte nacionalista o patriota, como mejor quiera usted entenderlo, empezaron a ver que había una industria emergente a muy, pero muy bajo costo que se estaba dando allá en China e India, pero propiamente en China. Resulta que a finales de los 80 había una producción extremadamente barata, y lo que pensó en su momento, ya para los 90, la administración de Bill Clinton, es que de alguna manera podían meter dentro de la Organización Mundial de Comercio para controlar a China, su exportación, el tipo y calidad de su trabajo, pero sobre todo para ver cómo podían encaminar a esta nación comunista que viola los derechos humanos dentro de este organismo para poder ser sancionado, controlado por el resto de las naciones. Sin embargo, no se dio nada de esto.
China, como siempre, ha sacado el dedo, le ha sacado la lengua a cualquiera de las naciones, siguen explotando a su gente. Sin embargo, volviendo al tema de MAGA, la fabricación estadounidense, al ser exportada, al ser sacada de los Estados Unidos, una gran parte de la población estadounidense que se dedicaba a trabajar en las fábricas quedó sin empleos. Muchos de ellos que no optaron por estudiar alguna profesión, simplemente pues estaban más dedicados al tema de las fabricaciones, se quedaron sin un ingreso económico y peor aún, se quedaron olvidados por su clase política. Entonces surge este nuevo movimiento Make America Great Again, de la clase media desempleada que no tiene un espacio donde llegar y que estaba acostumbrada a estar en fábricas. A partir de ahí es que se va creando y va creciendo este movimiento que Donald Trump muy hábilmente encuentra un nicho donde poder estacionar también sus ideas que venían de la mano con recuperar los Estados Unidos, empezando desde adentro, que viene a ser recuperar el valor que tenemos que tener otra vez los estadounidenses por nuestra producción, pero sobre todo el valor del patriotismo que se estaba perdiendo. Entonces es que Donald Trump logra hacer esta simbiosis, amalgama esta idea de hacer o del manejo de su empresa, el manejo de cómo manejan los negocios, y ve que es posible amalgar con este movimiento Make America Great Again, haciendo inversiones, trayendo otra vez a las fábricas, a las empresas y que se desarrollen aquí. Primero, para que otra vez esa gente que ha quedado afuera, esa gente nuevamente tenga oportunidades de empleo. Y segundo, revitalizar lo que es el valor del patriotismo, amar lo que hacemos, amar lo que fabricamos y sentirnos orgullosos de lo que hacemos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso hago hincapié a esta mención de lo que hace el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que se lo repito, el presidente Trump ha generado influencia, ha convencido a muchos países y cumplirá con su promesa para los trabajadores estadounidenses, los fabricantes estadounidenses y el futuro de los Estados Unidos. Creemos que es importante tener esta visión. Nos parece que tenemos que seguir apoyando a esta administración que pone primero a los Estados Unidos y por ende primero los estadounidenses, después el resto del mundo. Porque si nosotros no estamos fuertes, si nosotros no estamos de pie y orgullosos de ser americanos, pues lo que viene después va a ser realmente triste. Se está llevando adelante una campaña muy dura desde hace por lo menos 30 años, lo que llamamos una batalla cultural, donde todo este progresismo ha creado, y le está yendo muy bien en muchos estados, donde ha creado... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Un ambiente antiamericano. Le ha convencido, sobre todo a los chicos en las universidades, de que Estados Unidos es una nación de racistas, que Estados Unidos es una nación que ha esclavizado, que Estados Unidos es una nación que oprime a las minorías, que es una nación racista, xenófoba, y que existe un sistema blanco o controlado por blancos que lo que quieren es acabar o aplastar a esas minorías. Y todo esto se ha llevado a cabo, esta batalla cultural se ha llevado a cabo gracias a estos izquierdistas. Pero si nosotros vamos viendo dónde hay un punto de inflexión, ha venido con las administraciones de Bill Clinton, después con las de Barack Obama, y ahora hemos visto como poniendo la cereza al helado de todo este progresismo con Joe Biden y todas esas políticas absurdas, globalistas, de género, en contra de la vida, políticas de fronteras abiertas, donde le dan más cabida al criminal que comete delitos y desprotegen al ciudadano de a pie, ese ciudadano que cumple con las normativas. Hay mucho que ha ido pasando. Por eso entendemos que es importante seguir apoyando
esta gestión que lo que quiere es recuperar Estados Unidos para los estadounidenses. Vamos a la primera pausa aquí en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, este podcast dedicado a los conservadores. Si usted quiere participar de nuestro programa haciendo un comentario o también sugiriéndonos temas para analizar, investigar, simplemente escríbanme a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy WDY Silva con V TV. Me encuentran en la mayoría de las plataformas sociales. Solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80. Ahí usted puede escribirme un mensaje y con mucho gusto puedo compartirle la información de la cual hago referencia en los episodios, en los podcasts, o también las sugerencias que usted considere para este programa. Vamos a continuar con más datos. Creo que el tema todavía va a dar mucho de qué hablar. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de lado y se trata del reporte que ha salido el día de hoy, 10 de abril de este 2025, sobre los precios al consumidor en los Estados Unidos, que han ido cayendo el mes de marzo, el mes pasado, impulsados por una disminución en el precio de los bienes y contradiciendo las predicciones de que los planes arancelarios del presidente Trump harían subir los precios. Esta fue la primera caída de los precios al consumidor en casi 3 años. Y solo la segunda desde que la inflación se aceleró con Joe Biden hasta alcanzar las peores tasas en 4 décadas. A ver, ¿qué dice? El índice de precios al consumidor cayó un 0,1% en comparación al mes anterior, después de subir cada mes desde julio del 2022. Los economistas habían pronosticado que los precios aumentarían un 0,1%. Les digo, los todólogos, los opinólogos, los expertólogos que llevan los principales medios de comunicación, lo que hacen es simplemente propaganda para la izquierda. Y como cualquier clarividente que generalmente predice una cosa, pero después casi siempre se equivoca, ahí tienen los resultados. Continuando más, dice este informe: los precios básicos al consumidor, una medida que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentaron un 0,1%, muy por debajo del 0,3% previsto. Este fue el menor aumento de los precios básicos desde el primer mandato del presidente Trump. La caída de los precios supone más importante una victoria política para Trump, quien dijo durante la campaña que reduciría los precios al consumidor. Desde el primer día acabaremos con la inflación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser asequible para reducir los precios de todos los bienes. Había sido una declaración de Trump antes de ser presidente. Ahora, yo entiendo que todavía quienes vamos a hacer las compras al supermercado nos estamos encontrando con precios altos. Sí, todavía. Y yo asumo que esto todavía se va a seguir viendo en las estanterías, pero yo tengo la memoria bastante clara, porque a mí sí es muy difícil que me logren contagiar con la amnesia colectiva que muchos de forma, yo no diría premeditada, pero sí bastante picaresca, sobre todo del lado demócrata, se les olvida que tan solo hace unos meses, antes de que Trump sea presidente, ya estábamos con precios muy altos. Se les olvida también a los demócratas que el mes de noviembre, cuando fuimos a las urnas y votamos, entre los problemas en los cuales teníamos como prioridad, además de la frontera, toda esta invasión migratoria, el otro problema era el económico, porque el gran porcentaje de la población decía de forma muy enérgica que los $100 con los cuales tú podías hacer mercado tan solo el 2019, incluso el 2020 durante la pandemia,
Esos $100 te podían más o menos dar una canasta básica familiar para unas 3 personas. Esos mismos $100 no te compran la mitad, ojo, la mitad o tal vez un poco menos de lo que hoy cuesta en el mercado o lo que cuesta hacer mercado si nos entendemos más en el criollo. Entonces no podemos tener la memoria tan selectiva como para ahora olvidarnos de que el presidente todavía no ha cumplido ni siquiera 100 días de mandato. Sin embargo, se está viendo este dato que nos parece que es muy alentador. Todavía no podemos cantar victoria. ¿Por qué? Porque los precios en los supermercados todavía están altos. Ojalá que también esto que nos muestran a través de este informe de los precios al consumidor de Estados Unidos, esto también se refleje en los datos que vemos nosotros a diario en nuestro bolsillo. Pero algo que sí me llama mucho la atención y no quiero dejar pasar en cuanto a estos días, creo, tan turbulentos que se ha tenido, más por un pánico creado por los principales medios de comunicación, es una encuesta que ha salido y que yo creo que hay que hacerle un profundo análisis. Considero que nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión y le voy a explicar por qué. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Esta encuesta de la Universidad Quinnipiac es una de las universidades que podríamos nosotros decir tiene tienen sesgos muchos de la izquierda. Sin embargo, Quinnipiac logra recabar bastantes datos y es más o menos preciso. No le digo que es preciso, es más o menos preciso. Sin embargo, ¿qué dice la encuesta de la Universidad de Quinnipiac? Dice, casi 3/4 partes de los estadounidenses predijeron que los aranceles del presidente Trump infligirían dolor a corto plazo a la economía estadounidense antes de que anunciara una impactante pausa de 90 días en la mayoría de los gravámenes. Entre los votantes registrados, el 72% había predicho que los impuestos causarían daños económicos y el 53% también temía repercusiones negativas a largo plazo. Solo el 22% creía que los aranceles impulsarían la economía en el corto plazo, mientras el 41% consideraba que habría un beneficio a largo plazo. La gran mayoría de votantes reconoce que los aranceles están asestando un duro golpe a la economía a corto plazo. ¿Aliviará el tiempo el sufrimiento? Algunos creen que sí, pero la mayoría no prevé que eso suceda, explicó Tim Malloy, que es un analista de esta Universidad de Quinnipiac y que ha sido parte de esta encuesta. Ahora, ¿por qué quiero mencionar este dato y por qué es importante que nosotros hagamos una reflexión? Muchas de las personas en los Estados Unidos sí hacen sus inversiones a través de distintos fondos de inversión. Ahí tiene usted a Fidelity, hay muchos a los cuales usted puede ir aportando, ya sea un empleado o también una persona que tiene su propio negocio y que de sus ganancias va dejando ciertos aportes a esas inversiones para su jubilación. Entonces, obviamente, a lo largo de estos días hemos visto que ha habido una caída bastante dura para quienes estaban teniendo una buena cantidad de dinero acumulado para su vejez. Hemos visto que ha habido una caída significativa y, por supuesto, es una reacción de los mercados. Lo que aquí tenemos que hacer una reflexión es cómo, a través de los principales medios de comunicación, se ha logrado convencer a la gente de que lo que se estaba haciendo era una equivocación. El presidente Trump ha callado a muchos de estos opinólogos, expertólogos, a estos todólogos, porque cuando les preguntas de un tema, todo lo saben, y si les preguntaras de otro tema, todo te responden.
Y esos mismos son los reciclados que constantemente van a los medios de comunicación. Sin embargo, la respuesta de los mercados apenas ayer, cuando se anuncia la pausa de los 90 días, muestran que el mandatario tenía razón. Sin embargo, hay un 72% de los que han encuestado que han sentido ese pánico, esa campaña del terror que se ha causado a través de los principales medios de comunicación. Se supone que existe, o por lo menos entendemos que muchos de los gobiernos en el mundo han logrado establecer ciertos mecanismos para que también exista cautela, ¿no? Para que exista prudencia en cuanto al manejo de la información. Y se supone que eso no tendría por qué atentar con el ejercicio libre de la prensa y mucho menos con la libertad de expresión. Sin embargo, hay un mecanismo que es muy poco mencionado, pero que es muy cierto y tiene que ver en lo que les explicaba antes de ir a la pausa, en cómo se maneja la bolsa de valores, porque no es como alguno le puede contar que la matemática es exacta, la matemática no conoce de color, que la matemática es simplemente objetiva, donde 2 más 2 es 4. Sí, la matemática es objetiva y 2 más 2 es 4, eso es muy cierto. Pero las decisiones que están detrás de esa matemática en la bolsa de valores se hacen a través de emociones. Bueno, otros también lo hacen a través de experiencia, pero muchos lo hacen a través de predicciones. Entonces, si esto está basado más en una emoción humana, estas decisiones, si existe una campaña constante del terror y si existe una manipulación de la información y generan una reacción en quienes están teniendo sus fondos de inversión o quienes están preocupados por esos mismos fondos de inversión, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Pues lo que se ha ido viviendo a través de los pasados días. Claro, es fácil, es extremadamente sencillo agarrar y señalar al presidente Trump como el culpable de estas pérdidas. Sin embargo, ¿qué responsabilidad han tenido los principales medios de comunicación? Que son los que desde en la mañana, a mediodía y en la noche y en sus programas nocturnos han ido causando han ido llevando a cabo una campaña del miedo y, por supuesto, esto condiciona a las personas que están preocupadas, asustadas. Muchos han terminado incluso vendiendo sus acciones en vez de que compraran. Y, lamentablemente, muchos han caído en esta especulación que han logrado hacer los principales medios de comunicación. Para mí, lo peor no es tanto eso. Sí, por supuesto que es doloroso, sobre todo ver a los rentistas, a los que ya están jubilados, ver cómo han ido perdiendo no solo $5,000, $15,000, $20,000 de su retiro. Sí, por supuesto que es doloroso porque estas personas ya no están ejerciendo ningún tipo de trabajo y están viviendo con ese dinero que le generan a través de los fondos de inversión. Por supuesto que es doloroso. Pero aquí lo que me preocupa también es que exista una campaña premeditadamente para causar miedo y que no exista un responsable, que no se lleve siquiera a un proceso ya sea civil, penal o cualquier otra normativa a la cual pueda caer para quienes promueven desinformación, porque créanme, la mejor forma de combatir la desinformación es brindando mayor información. Y si los principales medios de comunicación dejaran de hacer activismo por la izquierda, por los demócratas, y empezaran a utilizar ese espacio para hablar claramente de cuán desventajosa es la situación del déficit de Estados Unidos con muchas naciones con las que comercia, entonces mucha gente estaría más tranquila al momento de tomar decisiones en la bolsa de valores. Pero no. Se habla las verdades a medias o de forma selectiva, se indican solamente cosas que convienen a ese lado político, a ese espectro político. Sin embargo, eso causa o eso trae problemas, eso trae consecuencias. Y hoy vemos que se llevan adelante estas campañas de miedo y que salen impunes de cualquier responsabilidad. Ese es un humilde comentario de este servidor
que les propone hacer un análisis, una reflexión sobre lo que ha pasado esta semana o los últimos días en nuestra nación. Cambiando de tema, le cuento que la Organización Mundial de Comercio vaticina una caída de hasta 80% en el intercambio comercial entre Estados Unidos y China. La escalada de tensiones, según este artículo, dice que entre Estados Unidos y China podría reducir el comercio de bienes entre ambas naciones hasta en 80% y amenazan con efectos negativos para otras economías, advirtió la Organización Mundial de Comercio. Este enfoque, y quiero dar esta declaración solo para que usted entienda en cuanto a este organismo supranacional, este enfoque de golpe por golpe entre las dos mayores economías del mundo, que juntas representan aproximadamente el 3% del comercio mundial, tiene implicaciones más amplias que podrían dañar gravemente las perspectivas económicas mundiales. Eso ha declarado la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala. Este tema me pasa a mí por la cabeza siempre pensando cómo los organismos supranacionales hoy han sido copados o de alguna manera están infiltrados por muchos agentes del Partido Comunista Chino. Créame, no es como se lo pintan, no es como se lo van contando. La dictadura del Partido Comunista Chino sigue en pie. Es una economía que no permite que una persona o que establezca a una persona o una empresa sin que el Partido Comunista Chino tenga sus acciones. De más está contarles lo que he venido diciéndoles en muchos de los episodios de estos días, como China no solamente es cruel contra su propia población, sino también cómo es desleal con el resto de las naciones y que tiene un afán expandista, imperialista también, como lo dirían los socialistas, donde China ya tiene bastante avance, sobre todo en nuestra región. Muchos se preguntaban, y creo ahora tener la oportunidad de poder responder a muchas personas que decían de estos afanes expansionistas que tiene el presidente Donald Trump, que por un lado amenaza con quedarse con Groenlandia y que después amenaza con quedarse con Panamá y que después amenaza con quedarse con Canadá. Si usted es un asiduo oyente de este servidor, que tiene bastantes temporadas con muchos programas, por un lado, igual usted me encuentra con podcast de Entre Líneas, ahora con Conserva la Voz, he mencionado en muchos de mis programas que los rallies del presidente Donald Trump son la fuente donde más uno puede entender esas declaraciones que hace hoy el presidente número 47 de los Estados Unidos, que no necesariamente está hablando de invadir militarmente a Panamá o igual a Canadá o a cualquier otra nación. No, si usted es de aquellos que ha ido siguiendo los rallies del mandatario durante su campaña, él ha expresado primero una profunda preocupación por el avance que tiene China en nuestra región. No solo hemos visto cómo ha logrado hacer acuerdos bilaterales económicos, rompiendo lo que son lazos tradicionales que se ha tenido, sobre todo, como ejemplo, quiero mostrarle, el Mercosur. Ya en una oportunidad, el presidente de Uruguay ha expresado hace alrededor de unos 3-4 años que estaba comenzando negociaciones bilaterales con China. Y se supone que quienes son miembros del Mercosur deben hacerlo en bloque. Pues ya no. China está logrando romper muchas de esas alianzas que se tenían entre naciones de este continente. A eso podemos añadirle, por ejemplo, que China ha estado brindando préstamos internacionales, los cuales podrán no tener muy altos intereses, sin embargo, lo hace a cambio de quedarse
con zonas zonas estratégicas, sobre todo en minerales o recursos naturales, para la producción gigante que necesita en su nación. Pero ya se ha visto, por lo menos tenemos en evidencia, cómo con países de África, quienes no le pagan su deuda, se terminan imponiendo con bases militares y empiezan a tener mucho más dominio que los mismos gobiernos africanos. En este sentido, China no solamente ha abarcado, abriendo o rompiendo tradiciones de acuerdos multilaterales en Sudamérica, también ha planteado Donald Trump en el tema de Panamá que China se está beneficiando o es la más beneficiada en el tema de comercio en el canal de Panamá. Que si nosotros hacemos una muy breve repaso de la historia de la construcción del canal de Panamá, sabrán que Francia fue la primera nación que se propuso abrir este canal de Panamá y establecer este canal. Sin embargo, tanto la peste, la fiebre amarilla, sobre todo las enfermedades que se produjeron en esos pantanos, la forma insalubre de vida que se tenían en esas regiones, pues les costó primero mucho dinero, demasiadas vidas, y Francia al final terminó levantando las manos. Luego vino Estados Unidos y dijo, bueno, nosotros sí podemos hacerlo y lo vamos a hacer a cambio de tal. Fue un trabajo muy duro, en lo cual se pusieron muchas vidas también estadounidenses, no descartamos las panameñas. Sin embargo, se supone que eso debe beneficiar a la región, y también quien lo ha construido, Estados Unidos, también debería ser quien se beneficie del canal de Panamá y que eso sirva para la región, pensando siempre en la región. Pero resulta que cuando uno revisa los libros, la única beneficiada o la mayormente beneficiada es esta China comunista. Entonces el presidente lo que habla no es de hacer una invasión militar y que vamos a usurpar y lo vamos a declarar como un territorio americano más. No, tenemos que Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Superar el continente americano para los americanos, para nuestras regiones. Y ojo, nuestra región contempla desde Canadá hasta Argentina. Guste o no que hayan gobiernos de izquierda o de derecha, pero cuando hablamos del bloque americano, Norte, Centro y Sudamérica, estamos hablando de un continente americano, el cual están explotando y beneficiándose los chinos. Por eso es que el presidente desde sus rallies va explicando constantemente de que primero tenemos que ver este problema como un eje, ¿sí? El tema de Panamá tenemos que verlo como un eje de contraataque o contrarrestar el avance de los chinos. Se hablaba también, y ojalá pueda responder de manera muy breve sin salirme mucho del tema, vamos a tratar de responder también a la inquietud de muchos venezolanos que decían, es que con el presidente Donald Trump vamos a ver a una Venezuela libre y que vamos a ver por fin salir a Nicolás Maduro. Si ustedes revisan un poco, y también hemos hecho episodios hablando sobre el tema de Venezuela, solamente revisando un poco, se habrán dado cuenta que antes de que el presidente sea posesionado como tal, cuando vino Edmundo González a los Estados Unidos, no se reunió con el presidente electo Donald Trump, porque el presidente tenía un programa mucho más grande. Y otra vez, estamos hablando de contrarrestar el avance de los chinos. Y no solamente China, ahí detrás de ellos está Irán. Sin mencionar que Rusia también es un socio comercial de Venezuela. Entonces tenemos que pensar
de una forma regional, y es lo que durante sus rallies el mandatario hablaba. En el tema de Venezuela, entiendo que hay muchos que están más o menos descontentos y que están frustrados porque esta administración no está preocupada con el tema de devolverle la libertad a Venezuela. Pero es que Estados Unidos en este momento tiene que primero limpiar a lo que Venezuela o el narcogobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han enviado para desestabilizar los Estados Unidos. Sí, porque el Tren de Aragua es parte del cártel de los soles manejado por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y no lo digo yo. También hay reportes fuera de los que ha hecho la DEA, servicios de inteligencia y también inteligencia de otras naciones que han confirmado que el cártel de los soles opera al Tren de Aragua. Entonces, el presidente Donald Trump tiene una agenda de America First, primero Estados Unidos, Make America Great Again. Y esto implica hacer esta limpieza de estos indeseables, de estos criminales que se han pasado la frontera durante la administración de Joe Biden y sus políticas de fronteras abiertas de sus secuaces demócratas. Y después tiene este otro programa regional. Porque para poder expulsar a todos estos individuos que han cometido delitos en Estados Unidos y que hay que devolverlos hacia Venezuela, pues habrá que hablar con la narcodictadura venezolana para que reciban toda esta gente, porque son su gente, además ellos los han enviado. Y ahora, para nosotros ir cerrando, o por lo menos ir atando cabos, es importante ver que lo que tenía por finalidad el presidente Donald Trump realmente es China. Si bien es cierto, esta alza de aranceles lo que está haciendo es plantear el problema, hacer que el resto de las naciones vean que hay un problema y que ese problema llame a una mesa de negociación. Eso se ha logrado, pero de fondo, por lo menos en mi interpretación, el verdadero objetivo es China. Ver cómo se puede primero ir eliminando la influencia china en nuestra región. Pero también, paralelamente, debe crearse un ambiente de reflexión del ciudadano americano para ir contrarrestando la gran dependencia, si no podríamos incluso llamar adicción, del mercado estadounidense por los productos chinos. ¿No me cree? ¿O piensa que esta es una exageración? No, créame, nosotros tenemos como estadounidenses aquí una gran dependencia, sino una adicción por los productos chinos. Primero, puede usted ahora mismo que me está escuchando seguramente a través de su teléfono celular, casi le puedo asegurar que hay un gran porcentaje en los Estados Unidos que es afín, no digo que es de los fanáticos que no va a dejar jamás un Apple, pero nos están escuchando a través de un celular que se ha fabricado en China. Igual de los Android, son muchos fabricados en China. Sí, hay otros que son fabricados en Corea del Sur, sí lo son. Hay otros que están fabricados en Taiwán, también. Sin embargo, gran parte de los electrodomésticos o equipos electrónicos están siendo fabricados en China y muchos de esos productos son comprados en cantidades inmensurables en los Estados Unidos. Fíjese cómo se ha desarrollado toda esta cultura por ir comprando o desechando aquello que incluso está funcionando bien, que muchas personas simplemente lo que hacen es conseguir un teléfono no porque le esté fallando el anterior, sino porque si ya estabas con el iPhone 15, por ejemplo, y era lo que estaba de moda a principio de año o a mitad de año, ya estaba saliendo el iPhone 16 y aunque estuviera funcionando bien tu iPhone 15, querías tener lo último. Sí, hay una política de obsolescencia, hay una cultura de obsolescencia que se ha ido impregnando en los Estados Unidos y gran parte de los países de primer mundo, que obliga o ha llevado a muchos de estos a que tengan que estar, comprando incluso sin necesidad de hacerlo. Por eso considero que tenemos que ir viendo cómo debemos empezar a analizar y, si es posible, quitarnos esta terrible adicción por los productos chinos. Esta puede ser una gran oportunidad, considero.
en la cual los estadounidenses pueden también empezar primero a revalorizar la producción estadounidense. Por otro lado, también ver cómo se va quitando esta gran dependencia que se tiene por la importación de los productos chinos. Y ahora más que nunca, donde tenemos una China muy envalentonada y que cree que puede simplemente palantarse y hacer un contraataque y una guerra comercial cuando saben que son sus productos los que ellos importan hacia los Estados Unidos y de que son los que más vulneración a los tratados internacionales, son los que más incumplen con el derecho intelectual o las patentes, son los que también más violaciones han cometido a los derechos humanos y todavía lo siguen haciendo, no se someten a las normativas de los organismos internacionales o por lo menos leyes que cuidan al ser humano per se, independientemente de cuál sea tu tradición, tu religión o tu forma política de pensar. No respetan nada de ello. Entonces sería bueno esta oportunidad que nos entrega la vida para poder ir viendo ¿qué tanto podemos contrarrestar la influencia china? ¿Qué tanto podemos contrarrestar la dependencia o la adicción a la compra de productos chinos? Finalmente, quiero hacer referencia a dos temas los cuales espero poder ver muy por encima. El primero y el segundo, hacer que lo podamos desarrollar el día de mañana. El de mañana tiene que ver con una denuncia de una trabajadora de Facebook que ha denunciado a esta institución, bueno, en realidad Meta, de ayudar secretamente a China a socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tremendo tema que vamos a tener mañana en nuestro episodio de Conserva la Voz, donde Sarah Wynne Williams, exdirectora de Políticas Públicas Globales de Facebook, Meta ahora, ha comparecido ante el Subcomité Judicial del Senado sobre Delitos y Contraterrorismo, lanzando acusaciones realmente serias en contra de la plataforma social. Pero antes también quisiera hacer referencia a este otro de un representante republicano que ha presentado un proyecto de ley tras descubrir tiendas de propiedad de los comunistas chinos en una base militar de los Estados Unidos. Hay un clip de 45 segundos publicado en la plataforma de redes sociales X, donde el representante republicano Pat Harrigan de Carolina del Norte presenta una legislación diseñada para reforzar la seguridad en las instalaciones militares y llevó a los espectadores a un recorrido en video corto y espalmado por Fort Bragg, Carolina del Norte, donde identificó 4 tiendas minoristas de propiedad del Partido Comunista Chino. Las tiendas en cuestión pertenecen a una empresa con la que los lectores podrían estar familiarizados, GNC, que vende vitaminas, proteínas o suplementos y otros productos de salud dirigidos a clientes pues, que están preocupados por su bienestar físico. Esta empresa, GNC, cuenta ya con más de 4,000 puntos de venta en el país y más de 2,000 en el extranjero. Según Task y Purpose, un sitio web especializado en noticias militares, GNC comenzó como una tienda familiar en Pittsburgh, Pensilvania, durante la Gran Depresión. Un portavoz de la compañía declaró al medio que la firma china Harbin Pharmaceutical Group compró a GNC tras su quiebra en el 2020. Por supuesto, en general, la relación entre las empresas chinas y el gobierno comunista chino parece bastante opaca. Por un lado, el sector privado chino ha crecido en las últimas décadas, esto según lo que dice el informe, pero en 2020 dice la adquisición de una importante cadena de salud y nutrición con más de 5,200 tiendas minoristas en Estados Unidos y una amplia base de clientes presenta la oportunidad para que actores dirigidos por el Estado compren esta información legalmente. ¿Sabe quién hizo esta declaración? Pues nada más y nada menos quien ahora dirige o quien ahora tiene el puesto de secretario de Estado, Marco Rubio. Pero en su momento, en el 2020, ya cuando era senador, dijo, ahora
solicitó más bien una revisión de seguridad a esta compañía Harbin, mientras GNC seguía pendiente. Ahora, hay muchas publicaciones con respecto a esto, pero lo que más nos llama o debería llamarnos la atención es que China está comprando fábricas, tiendas o está comprando igual propiedades y está estableciendo así negocios que pueden estar dentro de zonas incluso militares. Zonas militares que van a estar, por supuesto, proveyendo no solamente electricidad, agua, pero también el servicio de Internet. Y por ahí los chinos ya han intentado, como les contaba en el episodio de ayer, tratar de traer antenas, las cuales venían como valijas diplomáticas que no se pueden abrir. Entonces, casi siempre, cuando se trata de la inversión de los chinos, hay que estar muy atentos, porque están estableciendo o se están comprando tiendas que pueden estar muy cerca de las zonas militares y, como ya se ha visto, hay trabajos de investigación y estos trabajos están dentro del Congreso. A China le ha dado por hacer espionaje estando dentro de los Estados Unidos. Los han pillado un montón de veces. Hay datos también de ello, donde han intentado ingresar a agencias o a las páginas de agencias federales para intentar sacar secretos, muchos de ellos confidenciales o que están patentados y que han sido pillados infraganti. Realmente hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema. Ojalá que el trabajo decidido de esta administración del presidente Trump, ahora de su secretario de Estado, el señor Marco Rubio, y quienes sean realmente patriotas y estén en alguna posición de esta administración para poder contrarrestar todo lo que es la influencia china o el espionaje o el intento de poder socavar a los Estados Unidos, le hagan frente y ojalá también exista de aquí en adelante una conciencia muy pero muy fuerte en cuanto a lo que como estadounidenses debemos proteger nuestra nación. Soy Freddy Silva, contento de que me hayan acompañado en este episodio de Conserva la Voz. Mañana otra vez con la promesa de reencontrarnos con otro episodio. Nos vamos despidiendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado y a la hora que lo hayan hecho. Reciban como siempre un abrazo y todo mi cariño. Pasen todos un excelente resto de jornada. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.